Vamos a explicar cómo pueden conectarse entre sí dos resistencias en un circuito. Trabajaremos con dos resistencias, a las que llamamos 1 y 2, con valores respectivos de 10 y 6 ohmios. Estos valores pueden medirse utilizando sendos polímetros, tal y como hemos explicado en otra de las presentaciones. Consideremos aisladamente cada una de las resistencias, comenzando por la 1. Podemos conectarla a un generador de corriente y determinar de forma indirecta el valor de la resistencia aplicando la ley de Ohm. Efectivamente, al suministrar al circuito una fuerza electromotriz de 5 voltios, la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia es de 0,49 amperios. Por claridad, organizaremos los datos en una tabla. Y al calcular el cociente entre tensión e intensidad, obtenemos una estimación experimental de la resistencia R1. Si repetimos el procedimiento con la resistencia 2, observamos que para la misma fuerza electromotriz de 5 voltios, la intensidad de corriente que circula es de 0,82 amperios. Este resultado es lógico, ya que cuanto menor sea la resistencia eléctrica de un circuito, mayor es la intensidad de corriente que lo recorre para una misma fuerza electromotriz de la fuente. Aplicando nuevamente la ley de Ohm, obtenemos un valor experimental de 6,1 ohmios para la resistencia 2. Veamos ahora cómo podemos asociar en serie estas dos resistencias entre sí. En esta imagen podéis ver a las dos resistencias de antes conectadas entre sí en serie. En este tipo de asociación, la intensidad de corriente que las recorre es la misma para ambas. De forma esquemática podemos representar el circuito mediante este diagrama. El terminal A de la resistencia 2 está conectado al polo negativo de la fuente mediante un cable. El otro terminal de esta resistencia está conectado a uno de los terminales de la resistencia 1 mediante dos cables unidos en el punto C. Y el circuito se cierra uniendo el terminal B de la resistencia 1 con el polo positivo de la fuente mediante un cuarto cable. Al encender el generador y suministrar al circuito una fuerza electromotriz de 5 voltios, el display nos indica que la corriente que atraviesa ambas resistencias toma un valor de 0,30 amperios. Retomando la tabla que hemos utilizado antes, podemos completar los datos que corresponden a la asociación en serie de R1 y R2. Y aplicando la ley de Ohm, vemos que el cociente entre el voltaje y la intensidad proporciona un valor de 15 ohmios para la resistencia total del circuito. Podemos comparar esta estimación con el resultado que predice la teoría, según el cual dos resistencias en serie pueden sustituirse por una resistencia equivalente cuyo valor es la suma de las dos resistencias asociadas. En este caso, la suma de R1 y R2 arroja un valor de 16 ohmios, razonablemente próximo al resultado experimental.